de la Universidad Externado de Colombia para la revisión global de alineamiento en IF para pymes 2015 con los alcances plenos que IASB ha emitido en los últimos periodos. Integrante del Grupo de Trabajo Interno del Consejo Técnico de la Contaduría Pública para la depuración de los conceptos públicos que se han emitido desde el año 2017, en un trabajo de voluntariado con el consejero Leonardo Barón, de depurar los conceptos que desde ese periodo se han emitido para permitirles tener a su alcance un trabajo muy limpio de los conceptos que se emiten desde este organismo y que desde aquel periodo se han estado emitiendo. Soy entrenador para la obtención del certificado internacional que emite ACA en normas internacionales de información financiera. Y esto lo he hecho con el apoyo del Instituto Nacional de Contadores Públicos, tanto en talleres presenciales como en talleres virtuales, como lo es el caso del que estamos culminando, que empezamos el pasado 18 de agosto con una intensidad de 48 horas y que pronto estaremos culminando con el objetivo de quienes están siendo parte de ese taller, prepararse para la obtención de la certificación con herramientas que les permiten tener un grado o busca asegurar que la probabilidad de éxito en ese examen sea muy cercana al 100%. Y ha sido consultor capacitador, tanto en normas internacionales del sector público como del sector privado, en empresas como las que se reflejan allí, Grupo Citibank, el Instituto Nacional para Ciegos, la Cruz Roja Seccional Meta, en alianza con diferentes firmas de consultoría, como lo es Conventus Consultores, en la Bolsa Mercantil de Colombia, en WUR Colombia, en la Universidad de Cundinamarca, en Toyota Colombia. Con Auren tuve la oportunidad de participar en capacitaciones donde estuvo Arturo Calle, con generación de talentos en capacitación con el Instituto Nacional Penitenciario. Y cuando trabajé en Iguay Colombia, soy alumni Ernst Young, tuve la oportunidad de participar en proyectos de implementación en Grupo 1, en empresas como, no solamente en implementación, sino capacitación, como RCN, Clorox, Colsar Auto y Essentia. De forma que la experiencia que allí se está reflejando es la que nos permite diseñar estos espacios para sugerirles lo que deberían tener en cuenta sobre los temas que nos ocupan cada sábado y que son errores que hemos encontrado que de tener en cuenta lo que en estos espacios traemos a desarrollar, podríamos ejecutar un mejor trabajo y producto de ello dejar una mejor credibilidad de nuestro trabajo en las empresas donde somos contadores. Empecemos con el problema. ¿Cuál es el problema que hemos encontrado sobre los errores comunes en el impuesto diferido pasivo? Hemos encontrado que aunque el superávit por revaluación genera una diferencia temporaria imponible, algunas entidades no reconocen este pasivo por considerar que no tienen una expectativa de venta del activo generador de este superávit. Y quienes nos han acompañado desde la maratón de marzo saben que hicimos un webinar donde estuvimos conversando de los errores, 3 errores que encontramos en el reporte de pymes a la Superintendencia de Sociedades del año 2019. Del año 2018 reportado en 2019 porque para su época todavía no se había hecho reporte de 2019 en 2020. Y dentro de esos errores comunes encontrábamos que no había un impuesto diferido pasivo cuando sí se tenía un ORI por concepto de revaluación. Y ante ello, indagando con algunas de esas entidades, encontrábamos que no lo reconocían porque aseguraban que su expectativa de venta del activo era nula y que por ello no reconocían este pasivo por impuesto diferido. Desconociendo que el activo no solamente tiene como forma de recuperación una eventual venta, sino también vía uso. No solamente recuperamos el activo por esa disposición, sino también por el uso que hacemos de él. Y es natural, porque vía uso es que nosotros nos vemos beneficiados de esos beneficios económicos, valga la redundancia, de ese activo. Es una forma de recuperación que tenemos en la entidad de parte de los activos, de forma que no es necesario esperar a una eventual venta para poder reconocer una obligación fiscal
por el impuesto de esa eventual ganancia fiscal que se genere en esa disposición. Y esta fue la respuesta común en esas 633 empresas con ese hallazgo que encontramos de pequeñas y medianas empresas en ese reporte. En ese webinar hablábamos de no solamente ese tipo de error que encontrábamos, sino lo que se debía hacer para subsanar ese error, que era reexpresar producto de considerar que aplica un impuesto diferido por ese sentido. Pero más allá de explicar de que no deberíamos supeditarnos necesariamente a una venta, sino también considerar un uso, es importante que nos fijemos en qué establece el marco normativo sobre este tema. Saben que me gusta hacer los webinars un poco interactivos, entonces por chat me pueden ir contando, mientras revisamos el marco normativo, qué es lo que siempre hemos entendido del impuesto diferido. Los leo y vamos conversando sobre eso, porque sobre eso hay diferentes paradigmas. Por ejemplo, el tema de que me espero a que haya una venta para reconocer esa obligación, porque si no tengo una expectativa, no tendría por qué reconocerlo. O no solamente en el impuesto diferido pasivo, aunque esta sesión es para hablar de la naturaleza pasivo, también podemos hablar de lado de lo que concierne al impuesto diferido activo, de esos paradigmas que tenemos, por cuanto para el caso del activo también se puede considerar que no reconocemos un activo por impuesto diferido por considerar que la probabilidad, aunque bien la norma ha dicho que se debe revisar que sea alta la probabilidad de recuperación, a veces se generan interpretaciones allí también que no son alineadas con la norma. Entonces, los puedo ir leyendo allí por el chat mientras revisamos ese marco normativo. ¿Qué establece NIF para pymes en el impuesto a las ganancias? El párrafo 29.7 señala que es inherente al reconocimiento de un activo o un pasivo que la entidad que informa espere recuperar o cancelar el importe en libros de ese activo o pasivo respectivamente. De forma que es importante entonces que la entidad espere cancelarlo y por ello eventualmente se genera la conclusión de que si no tengo una expectativa de venta, no tendría por qué reconocer ese pasivo por impuesto diferido. Pero más adelante vamos a ver con una ilustración que he traído para este espacio, cómo debemos guardar prudencia, cómo debemos guardar cautela, por cuanto, aunque bien hoy no se espere vender ese activo, no podemos predecir el futuro y pudiese suceder que en una ocasional venta yo tenga que entonces pagar un impuesto por esa ganancia fiscal. ¿Qué dice el párrafo 29.8? Que es el siguiente. Una entidad reconocerá un activo o pasivo por impuesto diferido por el impuesto por recuperar o pagar en periodos futuros como resultado de transacciones o sucesos pasados. Es decir, hoy yo reconozco la obligación por el impuesto que espero pagar en un periodo futuro, producto que hoy la DIAN, en el caso de Colombia, no me lo esté grabando, pero que a futuro cuando se surta el hecho fiscal generador de esa obligación, lo voy a tener que pagar. Pero eso no desconoce que hoy contablemente, por tener y conocer esa base sobre la cual pagaría el impuesto, tendría que hoy estarlo reconociendo, por cuanto hoy ya estoy generando el hecho económico que genera esa obligación. ¿Cuál hecho económico? En el caso del superávit por revaluación, el hecho de tener como modelo de medición posterior la revaluación en la propiedad plantea equipo. Genero ese hecho económico y producto de generar ese hecho económico, tengo entonces una ganancia que hoy, más adelante lo vamos a ver, la Dirección de Impuestos me está diciendo, no se la grabo hoy, se la grabo en un periodo futuro, cuando suceda esto o esto. De forma que frente a lo contable que conoceríamos o por lo menos tendríamos una base estimativa de sobre lo cual pagaríamos el impuesto, ya tenemos hoy una obligación. Por ello, hoy, desde cuando tengo esa base estimativa sobre la cual pagaría un impuesto, que sería el monto de la revaluación, sea que yo lo espere vender o que no lo espere vender, debería de reconocer, y en nuestro concepto lo hemos señalado así, debería reconocerse un pasivo por impuesto diferido.
¿Y ese pasivo cómo surge? Surge de la diferencia entre entre los importes en libros de los activos y pasivos de la entidad en el estado de situación financiera y los importes atribuidos a los mismos por parte de las autoridades fiscales, lo cual se denomina diferencia temporaria. De esa diferencia temporaria es que surge el impuesto. ¿Y qué es eso lo que hemos llamado la base estimativa, la mejor base estimativa sobre lo cual en un futuro cancelaríamos un impuesto por ese concepto? Que sería, en el caso de la propiedad, planta y equipo, lo concerniente a la revaluación. ¿Qué más dice el estándar internacional? Que la base fiscal de un activo es el importe que será deducible de los beneficios económicos que para efectos fiscales obtenga la entidad en el futuro, cuando recupere el importe en libros de dicho activo. Es decir, será aquel monto que en el caso de una disposición, que es donde recibimos los beneficios económicos, yo puedo deducir para producto ese diferencial frente a lo que estoy recibiendo por la disposición, obtener el impuesto que pagaría por esa ganancia fiscal. Y en la siguiente diapositiva vamos a ver qué es lo que ha dicho la Dirección de Impuestos en Colombia, la DIAN, para identificar ese costo que nos aceptaría como deducción del beneficio económico total, que sería un precio de venta, para poder identificar esa ganancia fiscal sobre la cual nos gravaría un impuesto. Y un ejemplo que coloca el estándar internacional, como de aquellas situaciones en las que surgen diferencias temporarias, es los activos que se miden nuevamente sin hacer un ajuste similar para efectos fiscales. Por ejemplo, el estándar internacional permite o requiere que ciertos activos se midan nuevamente a su valor razonable o se revalúen, por ejemplo, en el caso de propiedades de inversión y propiedades, planta y equipo. Y fijémonos que lo que está hablando allí la norma en el 2913 es lo que vamos a ver inmediatamente de lo que dice el Estatuto Tributario Nacional. Vamos a adelantar un poco para poderlo correlacionar. Aquí está. El Estatuto Tributario en Colombia, en su artículo 69, en un apartado dice que en las mediciones posteriores de la propiedad, planta y equipo se mantendrá el costo determinado en el inciso anterior, es decir, el costo de adquisición, que en ese concepto se alinea al principio de lo que se puede atribuir como costo de adquisición del estándar internacional, excepto por el concepto del desmantelamiento. Es lo único que no permite el Estatuto Tributario Nacional capitalizar. En los diferentes conceptos está alineado con lo que establece el estándar internacional. Todo lo que incurramos de forma inevitable para poder colocar el activo en disposición de uso. Y nos está diciendo la Dirección de Impuestos que luego de ese reconocimiento inicial debemos mantener ese activo por ese costo, que no debemos afectarlo, en este caso, por revaluaciones. Eso visto desde el estado de situación financiera. Veámoslo ahora desde la contrapartida, que sería aquello que afectamos por la revaluación, el ingreso por la revaluación, que lo tendríamos contablemente. Y eso lo vemos desde el artículo 28, en el numeral 10. Dice que los ingresos que de conformidad con los marcos técnicos normativos contables deban ser presentados dentro del otro resultado integral, como es este el caso de la revaluación de propiedad, planta y equipo, no serán objeto del impuesto sobre la renta y complementarios, sino hasta el momento en que, de acuerdo con la técnica contable, es decir, lo que establezca el estándar, deban ser presentados en el estado de resultados o se reclasifique en el otro resultado integral contra un elemento del patrimonio, generando una ganancia para fines fiscales. ¿Por qué lo dejaba ahí en amarillo? Porque esto es lo que sucede con la propiedad, planta y equipo. Cuando tenemos un superávit por revaluación, que lo presentamos como parte del otro resultado integral, y por dos vías hemos ya recuperado ese superávit, es que vamos a reclasificar esa parte del superávit a los resultados acumulados, es decir, a otro elemento del patrimonio. Y hay dos vías de realizar ese superávit, que está dentro del otro resultado integral que lo presentamos como parte de ese concepto. Una vía uso u otra vía venta.
Es voluntario hacerlo vía uso. De hecho, nuestra percepción del estándar simplificado es desde lo que dictamina el estándar pleno, porque en esta parte no es muy explícito el estándar simplificado como sí lo es NIC 16. ¿Qué establece el estándar pleno? Y que por ello es que recomendamos aquellas personas que nos han dicho como parte de nuestra oferta de talleres de profundización, mm, mirar desde arriba. Miremos desde el estándar pleno. Sí, somos conscientes que el 95% del mercado es pymes y que muy seguramente el 100% de sus empresas puedan ser pymes, pero miremos desde arriba, capacitémonos desde arriba, en este caso desde lo pleno. ¿Por qué? Aquí hay un ejemplo de la importancia de por qué capacitarnos desde arriba. Por ejemplo, vuelvo y menciono, la sección 17 de propiedad, planta y equipo no es muy explícita en este tema que voy a explicar como si lo es NIC 16. Pero ello no hace o no requeriría que tengamos que desconocerlo porque sería un buen indicador de realización de ese ORI para no dejarlo allí quieto, sino hasta una eventual venta, siendo que yo lo estoy usando. De forma que si es una práctica que se alinea con el sentir del estándar, sin salirme de lo que busca el marco conceptual incluso, que para el caso del estándar sería la sección de conceptos y principios generales, puedo adoptar esa práctica que desde el marco pleno me concibe la NIC 16. ¿Y qué es eso? Que podría, por hecho decimos que es voluntario, la entidad podría realizar ese superávit por revaluación en la medida en que se use el activo como la diferencia entre la depreciación con el avalúo versus la depreciación sin el avalúo. Para no dejar ese ORI quieto allí hasta una eventual venta, porque eventualmente un usuario de la información encontraría relevante que sus resultados que son distribuibles no solamente se afecten por la mayor depreciación por cuenta de ese avalúo. Porque fijémonos lo importante de este análisis. Estamos afectando al accionista por una mayor depreciación por cuanto se deprecia el avalúo. Recordemos que esa es una diferencia frente a lo que en Colombia antes hacíamos con los avalúos, que los avalúos no depreciaban, iban a una cuenta 19 y los dejábamos quietos, no los depreciábamos. Con el modelo de revaluación sí los depreciamos. Entonces estamos afectando al accionista con una mayor depreciación. Pero luego eso en qué incide, que vamos a distribuirle una menor cantidad de utilidades por cuanto tenemos esa mayor depreciación. Pero por otra parte tenemos que el accionista podría estar concluyendo, y que es correcto, pero es que si tenemos un avalúo, tengo un ingreso, ¿por qué solamente me afectas con el gasto de la depreciación y no me beneficias con el ingreso del avalúo? Y claro, aunque eso está en el otro resultado integral, en la cuenta superávit por revaluación, también podemos, por ello digo que esto se concibe del pleno, pero no es que vaya en asimetría con lo simplificado, lo podemos hacer. Podríamos realizar esa parte del ORI al resultado acumulado en la diferencia entre la depreciación con el avalúo versus la depreciación sin el avalúo, y resulta siendo un efecto cero en el resultado acumulado. Ojo, en el resultado acumulado, no en el resultado del periodo, porque lo del patrimonio lo reclasifico entre elementos del patrimonio. Por ello, en el resultado del periodo voy a seguir viendo la disminución de más por cuanto tengo un mayor gasto, pero al final, en el resultado acumulado, que es lo que pretendo también llevar a distribución de utilidades, que estaría disponible para distribuir, estaría compensándose. Entonces, fijémonos la importancia de ver desde arriba, tener un enfoque desde arriba, porque si no vemos desde arriba, sino que de abajo hacia arriba, va a ser difícil ver esto. Va a ser difícil mostrar una realidad económica más congruente que también le permita tomar decisiones al tercero. De desconocer esto, fijémonos, de desconocer NIC 16 y quedarnos simplemente con lo que dice sección 17, estaríamos afectando al accionista con un tema que podríamos estarle allí beneficiando por cuanto también tuvo una ganancia, no solamente un gasto por cuenta de eso, también tuvo una ganancia. Entonces es relevante que podamos ver siempre desde arriba, no solamente en propiedad, planta y equipo, pasa en muchas cosas. Hablaba con una persona, de pronto está en la sala, que como contadores podemos ser administradores y contadores. Tenemos perfil gerencial y debemos sentirnos orgullosos de eso porque el administrador solamente puede ser administrador, no puede ser contador.
Así pasa cuando aprendemos desde lo pleno. Desde lo pleno podemos hablar de lo pleno y de lo simplificado porque quien entiende lo pleno entiende lo simplificado. Pero no pasa así de abajo hacia arriba. Si entiendes lo simplificado, no necesariamente entiendes lo pleno. Entonces, es una simetría que hago para que le demos importancia a lo que en otras partes también del mercado estoy seguro que hemos escuchado de la importancia en certificarnos en el estándar pleno. Bien, veamos ahora cómo se mide ese pasivo por impuesto diferido. Vamos a realizar ahorita un caso práctico. Saben, quienes nos han acompañado, nos conocen ya, que esto lo aterrizamos a un ejercicio práctico. Bien, y quienes nos han estado escribiendo, pues vamos a leerlos allí. Bien, dice que la medición de los pasivos por impuestos diferidos y de los activos por impuestos diferidos reflejará las consecuencias fiscales que se derivarían de la forma en que la entidad espera, en la fecha sobre la que se informa, recuperar o liquidar el importe en libros de los activos. Ojo, allí la norma no está diciendo es que sobre la fecha en la que se informa de acuerdo con la disposición del activo. No, dice de acuerdo con la forma en que se espera recuperar o liquidar el importe en libros de los activos. Y yo un activo, lo decíamos al inicio como introducción, no solamente lo recupero por una venta, también lo puedo recuperar vía uso. Y dice, por consiguiente, una entidad medirá los activos y pasivos por impuestos diferidos utilizando la tasa y base fiscal que sean congruentes con la forma en que se espera recuperar o pagar la partida correspondiente. De forma que entonces el objetivo de revisar la perspectiva de este antecedente es que tengamos la base del marco normativo para poder ahorita desarrollar el caso práctico. Que podamos también ir manifestando allí dudas o inquietudes. Saben que por interno nos las pueden manifestar o en el chat. Bien. ¿Cuál es el efecto de ese problema entonces? De todo lo que hemos hablado, de lo que hemos identificado y de lo que hemos ya entendido desde el marco normativo. Primero, que se subestima el pasivo. Por cuanto no reconocer ese impuesto diferido es llevar o reflejar un menor valor del pasivo de lo que debería de ser. Estamos subestimando el pasivo. Segundo, estamos afectando la planeación tributaria, porque la especial la relevancia del impuesto diferido, sea en el activo o en el pasivo, es que es un mecanismo de planeación tributaria. Sirve para planear el pago de impuestos a futuro. Fijémonos cuál es la importancia, lo que necesitamos apoyar al empresario. Y lo he hablado, si no es que en todos los webinars, lo he hablado en muchos de los webinars, que es imperativo que conozcamos el principio contable para poder ser asesores fiscales de confianza. No que seamos ejecutores de declaraciones de impuestos. Una declaración de impuestos no es ser asesor fiscal. Asesor fiscal es planear tributariamente con la gerencia desde lo que se espera pagar a futuro en impuestos. Ejecutar una declaración de impuestos es, sí, conocer el estatuto tributario, pero hacer una declaración de impuestos no es ser asesor fiscal. Es sentarnos con la gerencia y decirle, usted, de acuerdo con el flujo de caja que tenemos y con los hechos económicos que han sucedido, usted debe apartar, por lo menos para los siguientes periodos, este dinero para impuestos. Porque con los hechos económicos que han sucedido, es esto lo que nos refleja el pasivo por impuesto diferido, que es eso, lo que usted espera pagar en impuestos. ¿Y cuál es la preocupación del empresario siempre? ¿Cuánto espero yo pagar en impuestos? No solamente por este año, sino por los próximos 5, 10, 20 años, porque es la vida de su empresa. Entonces, mientras mejor logremos hablarle al oído al gerente, al empresario, de lo que espera pagar por esos 5, 10, 20 años, estamos siendo imprescindibles para la gerencia. Bajo ese concepto es que debemos trabajar entonces en conocer el principio contable. Porque conociendo el principio contable es que reconocemos ese pasivo por impuesto diferido o el activo por impuesto diferido, que también es importante, porque no solamente para el empresario es importante conocer lo que espera pagar de aquí a 5, 10 o 15 años, sino también lo que espera recuperar. Por ejemplo, si tiene una pérdida fiscal, lo que espera verse beneficiado en el impuesto a cargo, producto de compensar
esa pérdida fiscal o exceso en renta presuntiva, que son dos beneficios, dos créditos fiscales que podemos utilizar en Colombia en compensación en periodos futuros. Entonces, fijémonos que, por ejemplo, volviendo a la luz del pasivo por impuesto diferido, si le mostramos en el estado de situación financiera, pero más allá de mostrarle, es explicarle que entienda la trascendencia de qué significa ese pasivo, siempre nos va a ver como una inversión al empresario y no como un gasto. Explicarle que tiene un pasivo por impuesto diferido, de que si llega a vender ese activo, tiene que pagar por lo menos con la mejor base estimativa que tenemos, de que es la revaluación, ese monto. De forma que él siempre va a tener presente, bueno, en el momento en que decida venderlo, me toca tener lista esa plata, porque ya lo estoy viendo en el pasivo, es real. Fijémonos lo importante de ese mecanismo de planeación tributaria. Y no solamente pasa por revaluación, pasa por todos los conceptos en el estado de situación financiera que genera esas diferencias temporarias. Entonces, para seguir haciendo énfasis en lo que hemos hablado desde marzo, imperativo que conozcamos el principio contable para ser asesores fiscales, no ejecutores de declaraciones. Declaraciones es mostrar un valor de acuerdo a unas reglas fiscales, pero para una regla fiscal no se requiere discernimiento, es simplemente aplicar un estatuto tributario. Eso es una regla fiscal. Donde nosotros mostramos nuestro profesionalismo es aplicando un principio contable que afecta a lo fiscal. Y eso se ve reflejado es en la aplicación de la política contable que me afecta el pasivo por impuesto diferido. Allí es donde debemos recalcar, y les he dicho desde que hemos empezado estas maratones, quienes nos han escuchado, que me gusta tener o aportar un grano para que hagamos mejor las cosas como profesión, para que nos vean como una inversión. Y para ello tengo que aportarles en lo que ustedes pueden ser mejores. Y si tenemos que en esas partes ser un poco enfáticos, lo somos porque sabemos que tenemos que mejorar en ese sentido. Es un grano de arena que aportamos para que entre todos seamos una mejor profesión y nos vean como inversión y no como un gasto. Tercer efecto del problema, errores en toma de decisiones sobre la asignación de recursos a la entidad. De manera inevitable no va a ser lo mismo ver un pasivo por 10 que ver un pasivo por 15. Si yo veo un menor pasivo, eventualmente voy a tener sesgo en mi toma de decisiones como banco a la hora de asignarle un préstamo, como accionista a la hora de asignar más recursos, como proveedor a la hora de asignar un cupo de crédito. Entonces puedo estar generando sesgo en la toma de decisiones. Y recordemos que si de algo se debe caracterizar la información financiera es de, primero, no tener sesgo y no generar sesgo. Y para ello debemos entonces tener integridad en la información financiera que estamos reflejando, no subestimar los pasivos en este caso. Veamos entonces el caso. La política de emisión posterior de la entidad ABC para su edificio es modelo de revaluación. Al 31 de diciembre de 2018, el valor razonable del activo era 610 millones, mientras que su importe en libros se ubicaba en 580 millones. La vida útil contable remanente en la fecha del avalúo, 31 de diciembre de 2018, es 80 años. Para efectos fiscales, considere las tasas de depreciación del artículo 137 del Estatuto Tributario Nacional. La entidad no tiene intención de venta sobre el edificio. Se pide calcular y registrar el impuesto diferido pasivo al 31 de diciembre de 2019. Bueno, vamos entonces a proyectar el desarrollo de este caso, como es de costumbre, en Excel, y vamos a apoyarnos también buscando lo que dice el artículo 137 para poder tener el sustento normativo del Estatuto Tributario sobre la tasa de depreciación que deberíamos utilizar. Entonces, para ello voy a abrir internet y me van a dar un minuto mientras carga y lo leemos. Mientras tanto, cualquier duda o inquietud que van teniendo hasta el momento, nos la pueden escribir y la vamos resolviendo.
Bueno, tenemos por ahí una pregunta. Fabián, tengo un cliente donde el revisor fiscal me está diciendo que debo descontar el impuesto diferido. ¿Contra qué cuenta debo llevar el ajuste del descuento? Bueno, esto fue por interno, nos la está formulando nuestro coordinador de eventos. El impuesto diferido no se debe descontar. La norma no permite que se descuente el impuesto diferido. Es lo único que es de largo plazo que la norma no permite el descuento a valor presente. Y eso es así porque para la medición se requiere utilizar la tasa que se espera esté vigente en el periodo de la recuperación de esa diferencia temporaria. Y si para ese cálculo ya estamos utilizando la tasa vigente para ese periodo futuro, no podemos entonces descontarlo, porque ya estaríamos reflejándolo al mejor valor que esperamos pagar en ese periodo, producto que estamos utilizando la tasa, que para ese periodo estamos estimando esté vigente. Entonces no se puede descontar. Si se está descontando y se está llevando la diferencia a alguna cuenta, no, es un error. No se puede descontar. Se debe reflejar por el valor que surja de la diferencia temporaria por la tasa que hemos mencionado. Bueno, ya leo la otra pregunta. Vamos allá a buscar mientras tanto el artículo 137. ¿Cómo funciona el manejo del impuesto diferido cuando las diferencias surgen, pero en la variación de vidas útiles NIF versus fiscal? Es una muy buena pregunta, también que nos la haya formulado allí. Es válido preguntar esto porque no solamente surge diferencia temporaria por el avalúo, sino también por la diferencia en vidas útiles. Entonces, quien me la haya formulado, veamos el caso porque estamos entrando en ese tema de revisar las vidas útiles y seguramente eso solucionará esa duda o inquietud. Bien. ¿Qué dice el artículo 137? Limitación a la deducción por depreciación. Es una regla. Para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios, la tasa por depreciación a deducir anualmente será la establecida de conformidad con la técnica contable siempre que no exceda las tasas máximas determinadas por el Gobierno Nacional. De forma que si nos remitimos al caso, sin leer más allá de lo del parágrafo 1, diríamos que la vida útil fiscal también son 80 años, la remanente al 31 de diciembre de 2018, porque ya el estatuto tributario está diciendo es la misma que usted establezca según la técnica contable. Entonces, según este caso, serían los mismos 80 años. Pero, ¿qué dice el parágrafo 1? Dice que el gobierno nacional reglamentará tales tasas, las cuales oscilarán entre el 2.22 y 33%. Y fijémonos esas tasas para el caso de construcciones en qué valor se ubica. Un límite anual del 2.22. Ese es un límite de una tasa. Debemos, si queremos compararla contra lo contable, convertirla a años para verificar si estaríamos alineados con lo contable. ¿Cómo sacaríamos o cómo calcularíamos los años con la tasa anual que nos está permitiendo la Dirección de Impuestos? Fijémonos. Tasa límite anual. 2.22%. Bueno, por allí teníamos un micrófono prendido. Voy a ubicarlo. Sería el mío. Mira, Ya lo cerró Ingrid. Bueno, tasa límite anual 2.22%. Eso en años, ¿cuánto es? Entonces vamos a dividir 100% entre el 2.22 para sacar los años. Y eso nos genera 45 años. Nos está diciendo la Dirección de Impuestos que máximo debemos llevar 2.22% anual. Es decir, que mínimo nos acepta 45 años. Mínimo. Cualquier vida útil mayor a 45 años es correcta para efectos fiscales.
Hagamos la prueba con 80 años. Años fiscal. Años contable. 80 años contable. Calculemos cuál sería la tasa de depreciación contable anual. ¿Cómo lo sacaríamos? 100% dividido entre los 80 años. 1.25%. Y la dirección de impuestos máximo nos permite 2.22. De forma que cualquier tasa que nos lleve a menor o igual a 2.22, no vamos a tener refutación de parte de la dirección de impuestos. Podemos llevarlo contable. Podemos llevar los 80 años para evitar, entre otras cosas, proceso operativo adicional, conciliando por una parte la depreciación contable a 80 años y la fiscal a 45 años, porque el estatuto tributario dice que mínimo 45 años. Pero es que es un límite sin que eso desconozca que lo que decíamos al inicio de la lectura del artículo, que en principio la misma vida útil contable es la fiscal. Y siempre que la vida útil contable me dé menor o igual en tasa de depreciación anual, debería de tomar esa misma vida útil para efectos fiscales, como es este el caso. Nos permite máximo 2.22, pero estamos llevando 1.25, entonces sería la misma para efectos contables y fiscales. Y bajo esta vida útil es que vamos a trabajar. Bien. Tenemos estos datos al 31 de diciembre de 2018. 610 millones de valor razonable y 580 millones de importe en libros a esa fecha. ¿Cómo debemos registrar entonces ese ajuste por revaluación? Antes de registrar el pasivo por impuesto diferido. No podemos registrar el pasivo por impuesto diferido sin tener registrada la revaluación. Por ello, primero vamos a registrar entonces la revaluación. Propiedad, planta y equipo. Vamos a hacer aquí los débitos y los créditos. Contra un superávit por revaluación, que es lo que se presenta como parte del otro resultado integral. Bien. Vamos a llevar la diferencia entre nuestro importe en libros y el valor razonable por el cual debe quedar medido ese activo. Coloquemos por acá la fecha también. 31 de diciembre de 2018. ¿Cuánto va a ser? 610 millones menos 580 millones. Aquí lo vamos a dejar formulado. Menos 580 millones. Y ese efecto lo vamos a llevar contra el superávit por revaluación. Bien, aquí tendríamos entonces la medición del activo por su modelo de revaluación. Lo dejamos medido al valor razonable que el perito en su informe señaló es de 610 millones. Ya traía 580, le estamos agregando 30 millones. Que esto en teoría pues tiene dos formas de registrarse a nivel de subcuentas, ¿no? Porque la propiedad planta y equipo tiene el costo y la depreciación acumulada. Entonces se puede registrar vía de reexpresión o vía eliminación. Ahora bien, registremos el pasivo por impuesto diferido al 31 de diciembre de 2018. Recordemos cómo surge el pasivo por impuesto diferido. Surge por la diferencia temporaria entre la base contable y la base fiscal. Para ello, entonces, vamos aquí a comparar esas dos bases. Entonces, base fiscal versus base contable. La diferencia temporaria y acá el impuesto diferido. ¿Cuál es nuestra base fiscal? Recordemos, por ello, primero estudiábamos el marco normativo.
¿Cuál va a ser la base fiscal? ¿610 millones o 580 millones? Los leo por el chat. Quiero que interactuemos un poco. O quien quiera prender el micrófono, también bienvenido, me levanta la mano y puede prender su micrófono. ¿Cuál debería ser la base fiscal? Anaexi dice que son 580 millones. Víctor Pinto dice que no, que los 610 millones. Liliana dice que 580 millones también. Sandra también dice que 580. Janet también dice que los 580. Ok. Bueno, vamos a devolvernos un poco al marco normativo, lo que establece para este caso el estatuto tributario. Bien, entonces por acá está. Lo estoy ubicando. Acá está. La base fiscal de un activo es el importe, bueno, esto es lo que concierne desde el estándar internacional de lo que es la base fiscal. Entonces, la base fiscal de un activo es el importe que será deducible de los beneficios económicos que la entidad reciba, que para efectos fiscales obtenga la entidad en el futuro cuando recupere el importe en libros de dicho activo. Y vamos a ver entonces qué sería eso que sería deducible de esos beneficios económicos. Recordemos, por acá el estatuto tributario dice que en las mediciones posteriores de la propiedad, planta y equipo, esos activos se mantendrán por el costo determinado en el costo de adquisición, que decíamos que es el precio de compra más todo lo atribuible para colocar el activo en disposición de uso por la gerencia, excepto en la parte del desmantelamiento, que es en lo único que se desvía frente a lo contable. Y bajo este sentido, entonces, conociendo el artículo 69, ¿en cuánto se ubicaría nuestra base fiscal? En los 580, porque ya vimos que en mediciones posteriores no me deja el Estatuto Tributario Nacional ajustar el activo por algo adicional. Me está diciendo, usted mantendrá en la medición posterior, es decir, en esa medición al siguiente mes, a los 2 meses siguientes, de ahí, después del reconocimiento inicial, que es donde surge la medición posterior, usted mantendrá el activo por ese costo inicial que usted le atribuyó para efectos fiscales, lo que conocemos como el costo fiscal, que será entonces los 580 millones. Bien. Esto al 31 de diciembre de 2018. Ahora bien, la base contable, ¿cuál va a ser? El importe en libros contable. Tranquilo, Víctor, que estamos para aprender. Bien. Entonces, ¿cuál va a ser la base contable? Los 610 millones, que fue el valor por el cual quedó medido el activo, luego del ajuste de la revaluación. Por ello es que decimos que calculamos y registramos el impuesto diferido luego del ajuste de la revaluación, porque si no, no nos va a dar ninguna diferencia antes de la revaluación. Nos va a dar 580 millones versus 580 millones. Bien, entonces, luego de ese ajuste es que hacemos la comparación. ¿Cuál va a ser la diferencia temporaria? La parte del avalúo, los 30 millones. Y el impuesto diferido, recordemos también, se debe calcular con la tasa que esperamos esté vigente en el periodo donde se va a recuperar esa diferencia. Que para este caso, el caso también alude a que no hay una intención de venta. Vamos a colocar nuevamente la slide. Aquí está. No hay una intención de venta sobre el edificio. Sin embargo, tampoco tenemos una diferencia en las vidas útiles. Y al no tener una diferencia en las vidas útiles, vemos que no vamos a recuperar entonces esa diferencia vía afectación del estado de resultados. Porque no tenemos diferencia en la vida útil. Tenemos diferencia es por el avalúo. Sí tenemos la diferencia en depreciación, claro está, porque estamos depreciando un mayor valor contablemente, pero no es por vidas útiles, es por un avalúo. Y ese avalúo entonces tenemos que concebir que su recuperación va a ser siempre que se tenga, y allí lo dice el enunciado, no tiene una intención de venta, por ello podríamos inferir que se va a quedar con ese activo por lo menos un buen tiempo, no lo pretende vender en el corto plazo, y por ello entonces concluiríamos que la mejor tasa que reflejaría la consecuencia fiscal de ese avalúo sería la de ganancia ocasional, que sería el 10%. Sería diferente
si esperamos recuperar la diferencia por el estado de resultados, que sería afectando entonces la tasa efectiva de tributación, donde tendríamos que entonces diferenciar la parte de la diferencia del avalúo con la diferencia por vidas útiles. Y a esa diferencia por vidas útiles, sí, muy probablemente entonces aplicarle la tasa que afecta a la renta ordinaria, que sería muy probablemente 32%. Pero este no es el caso. Por ello aquí nos enfocaríamos en la mejor tasa que reflejaría la consecuencia fiscal de ese avalúo, que sería una ganancia ocasional. Para este caso entonces, el 10%. Por ello multiplicamos estos 30 millones por el 10%. ¿Y cómo lo registramos? Pasivo por, bueno, primero el débito sería entonces contra la misma cuenta del superávit por revaluación, por cuanto la diferencia no está afectando el estado de resultados, sino que está afectándose el otro resultado integral. Debemos llevar la causación del impuesto diferido de esas cuentas que afectan fuera del estado de resultados, en este caso el patrimonio, también contra el patrimonio. Eso lo establece el principio contable. De forma que entonces lo tendríamos contra el superávit por revaluación. ¿Cuánto? Los 3 millones. Contra un pasivo por impuesto diferido. 3 millones. Y así nos quedaría 31 de diciembre de 2018. Vamos a ver cómo nos quedaría 31 de diciembre de 2019. ...31 de diciembre de 2019 ya ha pasado un año donde ha depreciado tanto contable como fiscalmente. Para ello entonces vamos a calcular esa depreciación. ¿En cuánto se ubicaría la depreciación contable? Entonces, aunque no tengamos diferencia en la vida útil, sí vamos a tener, como lo decíamos, una diferencia, es natural, en la depreciación por cuanto está ese mayor valor. Entonces calculemos por acá cuál sería la depreciación. Bueno, coloquémoslo como un título por acá. Depreciación 2019, siendo entonces la contable por un lado y la fiscal por otro lado. La contable, ¿en cuánto se ubicaría? En 610 millones, que fue lo que quedó medido al 31 de diciembre de 2018, y asumiendo que no hay valor residual, por ello vamos a depreciar el 100% entre los 80 años. ¿Y fiscalmente en cuánto se ubicaría? Fiscalmente se ubicaría en el costo fiscal, que es lo que nos permite mantener la dirección de impuestos posteriormente en ese activo, en este caso, los 580 millones. Vamos a dejarlo formulado. ¿Dónde está la base fiscal? Acá. Dividido también entre los 80 años, porque ya hemos concluido que nos alineamos en ese sentido con la tasa que nos permite máximo la dirección de impuestos. Por ello, entonces, tendríamos una depreciación contable de 7.625.000, mientras que fiscal de 7.250.000. Fijémonos que estamos teniendo un mayor gasto de depreciación contable. Luz nos dice que no puede ver el Excel. Por favor, ¿me confirma alguien más si solamente Luz o son ustedes en general? Si es que soy yo entonces. Janet dice que se ve bien. Oscar, nuestro coordinador, también dice que se ve bien. No, se ve bien. Luz, de pronto es algo de que se quedó pegada tal vez la pantalla de Luz. Porque no, lo están viendo. Listo. Vale, gracias. Seguimos entonces. Entonces, ¿qué diferencia tenemos? Tenemos una diferencia de un mayor gasto contable de 375.000. Y fijémonos que es eso donde les menciono que conocer el principio contable pleno se convierte en imperativo para no afectar solamente al accionista en ese mayor gasto que va a afectar la distribución de utilidades, sino también en beneficiarlo por el otro lado en el patrimonio. Vamos a ver cómo funciona eso. Primero tuvimos que haber registrado por acá el gasto en 2019, ¿bien? Entonces vamos a hacer un registro anual.
Ya sabemos que el orden debería ser que y para mantener un cierre juicioso mensual, pues registrarlo en esa periodicidad, pero para este efecto vamos a hacerlo anual. Entonces, gasto de depreciación versus la depreciación acumulada. ¿Por cuánto? Entonces, lo contable de 7.625.000 y 7.625.000. Bien. Y recordemos lo que decíamos de el principio de realización del ORI, que podemos realizar la diferencia entre la depreciación con el avalúo versus la depreciación sin el avalúo del ORI a los resultados acumulados y no esperarnos hasta la venta. De forma que entonces podemos realizar ese ORI en ese sentido. Vamos a dejarlo por acá, realización de ORI. Superávit por revaluación. Pasivo por impuesto diferido. Perdón, resultados acumulados. Estaba con naturaleza crédito. Ese superávit por revaluación. Fijémonos, por acá está. 30 millones. Es eso lo que viene como saldo en la reserva del ORI. 30 millones. Y vamos a realizar la diferencia entre la depreciación con el avalúo versus la depreciación sin el avalúo. Ojo, cuando digo que el saldo es 30 millones, es solamente la reserva como tal del avalúo, sin tener en cuenta el menor valor por el impuesto diferido. Es solamente lo que traemos por cuenta de lo que vamos a realizar, que es la parte del avalúo. Ya vamos a ver cómo esta parte se afecta por la remedición del pasivo por impuesto diferido. Y esa diferencia que vamos a realizar con naturaleza débito, porque ya vimos que viene con naturaleza crédito, es entonces estos 375.000. La diferencia entre la contable versus la fiscal, porque es que la fiscal está sin el avalúo. Entonces realizamos esa diferencia, 375.000, contra los resultados acumulados. Y es aquí donde he recalcado la importancia de mirar desde arriba el estándar y no desde abajo. El estándar simplificado no tiene de forma explícita este tema. Sección 17 la estuve revisando línea a línea y no encontré de forma explícita este tema como sí lo tiene el NIC 16. Y es que se podría, en la forma en cómo va usando la entidad del activo, realizar esta diferencia contra el resultado acumulado. De forma que cuando a resultados acumulados fluye este mayor gasto frente a lo fiscal por cuenta del avalúo, porque sin el avalúo, ¿cuánto debió haber sido la depreciación? Debió haber sido 7.250.000. Lo estamos afectando en un mayor gasto de 375.000, pero cuando fluye ese mayor gasto del resultado del ejercicio a los resultados acumulados, es decir, está fluyendo una menor utilidad, voy y afecto ese resultado acumulado también por la realización de esa parte del ORI, de forma que está haciendo entonces un efecto cero a la hora de la utilidad distribuible al accionista. Y entonces el accionista va a decir, bueno, pues en última resultó ser que por 2 vías usted me está compensando los 2 efectos, pero veo mis utilidades de acuerdo a la realidad económica. Y es que no solamente tuve un mayor gasto de depreciación por cuenta del avalúo, sino que también tuve una ganancia. Entonces, por ello estamos reflejándole esa realidad económica. Y al 31 de diciembre de 2019, entonces, no solamente pasa esa remedición del activo con la afectación del superávit por revaluación, sino que también tenemos la remedición del pasivo por impuesto diferido. ¿Qué cómo quedaría entonces? Volvamos a calcular entonces la base fiscal versus la base contable. Calculando entonces la diferencia temporaria y el impuesto diferido. ¿En cuánto se ubicará la base fiscal? Hagamos cálculos y los leo en el chat. Por aquí les voy a dejar en la pantalla, voy a disminuirlo un poco. Y me dicen en cuánto ubicarían ustedes la base fiscal. Creo que ahí tenemos todos los datos necesarios. Sí, ahí los tenemos. Así como tengo la pantalla, les estoy dejando los datos necesarios para que me digan cuál sería la base fiscal al 31 de diciembre de 2019.
Como les digo, los voy leyendo en el chat, entonces vamos interactuando allí un poco. Salomón, sí, el costo menos la depreciación, pero ¿cuál sería ese dato? Regáleme el dato, porque el cálculo se hace con los datos, ¿bien? Entonces, ¿cuál sería eso que usted dice que costo histórico menos la depreciación? Irma dice que 572.750.000, Liliana también dice el mismo valor. Salomón creo que le faltó el 5 porque creo que se alinea con lo que... Sí, Delia también dice que 572.750. Ok, bueno. Vamos a revisar entonces cómo nos quedaría esa base fiscal. Sería los 580 millones que teníamos como base fiscal al periodo anterior, menos la depreciación fiscal del periodo 2019. Bien, entonces nos quedaría, correcto, en 572.750.000. Y la base contable, ¿en cuánto se nos ubicaría? También les voy a dejar allí la pantalla para que podamos calcularlo. Y los voy leyendo por chat también. Liliana dice que 602.375.000. Salomón también dice que 602 millones. ¿Alguien tiene algún dato distinto? Ok, Marta también dice que 602 millones. Bueno, a todos nos da igual. Bueno, Irma dice que todas las anteriores. Bueno, base contable. Entonces, la última base contable del periodo anterior, 610 millones, menos la depreciación de ese periodo, 602.375.000. De forma que en cuánto se ubicaría la diferencia temporaria, vamos a ver, 29.625.000. ¿Y en cuánto se ubicaría el impuesto diferido? Recordemos que nuestra tasa es el 10%. Bueno, voy a hacerlo al contrario para que trabajemos valores absolutos. Se ubicaría el saldo del impuesto diferido en 2.962.500. ¿Y en cuánto venía el impuesto diferido? Lo habíamos registrado por 3 millones, pero debemos dejarlo en 2.962.500. De forma que debemos hacer un ajuste por la diferencia para poderlo dejar en 2.962.500. Calculemos la diferencia. ¿Cuánto va a ser? 37.500. Y fijémonos que es la misma que tenemos por acá de la diferencia entre las dos depreciaciones de ese periodo por la misma tasa del impuesto diferido. Ajuste impuesto diferido, que es el 10%. Esto por el 10%. De forma que por las dos vías hubiésemos podido llegar simplemente con la diferencia de la depreciación, multiplicándola por la tasa, o con las bases, siempre que no hubiese otra variable que hubiese marcado la diferencia. Porque el deber ser es llegar por acá, comparando la base fiscal con la contable, y luego pues comparar ese saldo con el saldo anterior. Es la prioridad que debemos darle. Pero vemos que también por esta vía podemos llegar siempre que no hubiese otra variable que afecte esa diferencia, como pudiese ser diferencia en vidas útiles. Por ello acá también nos dio, pero porque la única diferencia es por avalúo, por nada más. La prioridad que debemos darle es pues llegar por acá. Por eso arranqué haciéndolo por acá, de forma que luego sí lo comparáramos contra esa otra vía. ¿Y qué ajuste haríamos entonces? Haríamos al pasivo por impuesto diferido un débito porque necesitamos disminuirlo. Viene de 3 millones y necesitamos ubicarlo en 2.962.500. Entonces le hacemos un débito por los 37.500, afectando el superávit por revaluación en el ORI. Allí está, 37.500.
De forma que, ¿cuál sería entonces? ¿Cuáles serían los saldos? Entonces, coloquemos por acá los saldos a 31 de diciembre de 2019. El saldo del pasivo por impuesto diferido, para comprobar que estemos alineados con los ajustes de acuerdo con lo que nos dio el saldo, son entonces los 3 millones menos el ajuste. Por su parte, el saldo del ORI se ubica en el saldo total, tanto del avalúo como con el efecto fiscal del pasivo por impuesto diferido. Sería entonces, inicialmente lo habíamos afectado por 30 millones, luego lo afectamos a nivel débito por el efecto fiscal de esa revaluación, 3 millones. Luego, ¿qué hicimos con el ORI? Lo disminuimos, perdón, por la realización, 375.000, y lo volvimos a disminuir, perdón, lo aumentamos en este caso por la recuperación de ese pasivo por impuesto diferido de 37.500. De forma que el saldo del ORI al final se ubica en 26.662.500. Corroborémoslo. 30 millones iniciales. Naturaleza crédito porque era una revaluación. Menos 3 millones del efecto fiscal de esa revaluación. Menos la realización por el mayor valor de la depreciación con el avalúo versus la depreciación sin el avalúo, que es la realización de ese ORI a los resultados acumulados para compensar al accionista con ese gasto, con ese mayor gasto. Y luego la recuperación del pasivo por impuesto diferido, que esa iría entonces sumando. Y de esta forma entonces nos quedarían los registros contables de ese caso a 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2019. Si tenemos alguna duda o inquietud, por chat los voy leyendo, ya vamos terminando. Vamos a concluir con el análisis de la siguiente gráfica. Fijémonos en cuánto inicia la base contable. Inicia un poco mayor a la base fiscal, por cuenta del avalúo. Y también tenemos allí en cuánto inicia el impuesto diferido pasivo, que va a ser el 10% de la diferencia entre esas dos bases. Y este caso nos señalaba que no había una intención de venta. Pero fijémonos a qué estaría sujeta la entidad si hubiese una venta ocasional, porque es que el futuro no se puede predecir, como lo decíamos al inicio. No podemos con seguridad decir es que nunca lo voy a vender, ¿no? Pudiese pasar. Por alguna crisis necesitamos vender ese activo para tener liquidez, etcétera, cualquier variable. O porque nos vamos a ir de aquí para otra ubicación, para otra ciudad, nos mudamos, etcétera. Cualquier cosa puede pasar. Y fijémonos que con el caso de una venta ocasional, por acá, donde está la línea en rojo, se generaría entonces un pago de impuesto por esa ganancia fiscal frente a ese precio de venta, que es lo que se asimilaría al valor razonable, que por ello es que la diferencia con el valor razonable es que sería la mejor base estimativa de lo que generaría ese impuesto y que lo provisionamos desde cuando surge esa revaluación. Y entonces la entidad paga en ese periodo donde surge, asumamos que lo horizontal son los 80 años. Lo vertical pues son los valores y la línea en rojo está ubicada en el año 20. En el año 20 la entidad paga una ganancia fiscal, hace el pago de un impuesto. Y no había reconocido ese pasivo por impuesto diferido porque decía que no era la expectativa de venta, que su forma de recuperación no era venta, desconociendo que pudo haber sido forma de recuperación el uso. Y entonces paga un impuesto allí en el año 20 y reconoce entonces el pasivo contra el gasto. Allí hubo una falta de prudencia, una falta de cautela, porque esa obligación no surgió allí en el año 20. Contablemente esa obligación viene desde el año 1, donde usted ya tuvo la diferencia entre esa base contable y fiscal, y que ello lo que busca la causación, que donde usted tiene ya la mejor base estimativa, lo que estima pagar a futuro, sobre eso entonces calcule
el impuesto diferido. De forma que si no lo registramos y nos esperamos hasta cuando suceda, nos estamos entonces, sometiendo la contabilidad a una contabilidad de caja, no a una contabilidad de causación. Contabilidad de causación es esto, donde surge el hecho económico que me genera no solamente derechos, que es un activo, una mayor revaluación, sino también obligaciones, también reconozco la obligación. Eso es causación. No cuando me da derecho, no cuando surge la certeza del pago, que es diferente, que sería entonces contabilidad de caja, donde ya entonces me dicen tiene que pagar esto, yo ahí sí reconozco el gasto. No, yo traía la obligación mucho antes. Fijémonos cómo es que está la flechita por acá. La obligación venía desde el año 1. Por ello debo guardar cautela y prudencia generando ese pasivo, reconociendo ese pasivo por impuesto diferido. Porque aunque no sea la intención, pudiese pasar una venta ocasional. ¿Y qué pasaría si nunca lo vendemos entonces? Pues normal, simplemente se guardó cautela durante todo el tiempo y al final, pues todo llega a cero. Tanto la base contable como la fiscal, como el pasivo por impuesto diferido. Se va a ir recuperando. Por ello es que veíamos acá en el Excel que este ajuste era una recuperación con naturaleza débito, porque empieza a disminuir las bases. Por ello es que empieza a recuperarse, empieza a amortizarse ese pasivo por impuesto diferido. El único crédito que tuvo fue el del inicio, fijémonos, 3 millones. Ya acá empiezas a recuperarlo año tras año hasta que al final llega a cero. No es que se vaya a quedar con un valor, porque también pudiese suceder que saquemos la conclusión que no, como no espero venderlo, entonces voy a quedarme de por vida con ese pasivo por impuesto diferido. No, no, porque si esperas es recuperarlo vía uso, fijémonos que va a llegar a cero al final de la vida útil. Y este escenario, pues asumiendo que fuera un único fair value, un único valor razonable en la vida total del activo, que sería donde no volvemos a hacer créditos de un mayor valor de la base contable por otro avalúo, sino siendo conservadores, asumiendo que fuera un único valor razonable en los 80 años. Que está lejos de la realidad en ese sentido, porque si tenemos modelo de revaluación, pues vamos a vivir afectando ese importe en libros, ¿no? Pero si no es, asumiendo que es un escenario más conservador para reflejar para este caso la esencia de lo que busca el pago el pasivo por impuesto diferido, nos sirve esta gráfica, esta ilustración para concluir sobre ese tema. Bien. De forma que entonces, ¿qué es lo que debemos hacer para evitar esos errores? Debemos definir claramente la política de reconocimiento de impuesto diferido pasivo. Aplicar las políticas contables con uniformidad. Es decir, esa política que diseñamos de reconocimiento y medición de impuesto diferido pasivo, aplicarla con uniformidad. Y acompañar a la gerencia en la planeación tributaria desde el impuesto diferido pasivo. Lo que ya hablamos desde la diapositiva de el efecto del problema es la solución para esos efectos. Que podamos establecer claramente la política contable, aplicarla con uniformidad y acompañar a la gerencia o al empresario en la planeación tributaria desde ese enfoque, desde lo que muestra ese pasivo o desde lo que muestra ese activo por impuesto diferido. De forma que entonces les agradezco por este espacio. Ya saben que suele ser de 1 hora, un poco más larga a veces, dependiendo de cuánto nos demoremos con el caso práctico. Pero querer leerles dudas o inquietudes, creo que por allí teníamos algunas que no he resuelto. Voy a buscarlas. Bueno, lo que se espera recuperar en el periodo siguiente, fruto del análisis del impuesto diferido, lo puedo presentar como un rubro corriente dentro del periodo contable actual. No. Ya sea el activo por impuesto diferido o pasivo por impuesto diferido, nunca lo puedo presentar como corriente. Si se hace esa presentación a nivel de corrientes y no corrientes, siempre lo debo presentar como no corriente. Bien. Oigan, Dígame, ¿le puedo hacer una consulta? dígame, Salomón. El tiempo como tal no es una limitante ahí en el tema de la depreciación. Pues, o sea, el ejercicio a mí me quedó claro, sí. Lo mismo que leyendo el artículo 137 del Estatuto Tributario, en cuanto a la tasa también me queda clara.
Ujú, sino que no sé si de pronto yo escuché mal en otra conferencia que el tiempo también es una limitante, ¿sí? Que no me puedo salir de esos 45 años a nivel fiscal. No sé ujú. si fue que entendí mal o Bueno, también es una limitante el tiempo. Salomón, no sé de pronto cuáles fueron las palabras de esa conferencia, Sí. pero lo veíamos al inicio. El limitante es la tasa, no los años. La Dirección de Impuestos nos acepta máximo 2.22 en el caso de edificios. Cuando lo convertimos en años, tenemos que entonces mínimo es 45 años. De ahí para arriba, todo lo que usted quiera, Salomón, siempre que esté alineado Ya, también con lo contable. Porque incluso el sí, principio es que es la misma contable, siempre que no exceda esas tasas. Por ello, hacíamos el recálculo con 80 años. A 80 años creo que daba 1.25 anual. Estaríamos dentro de ese limitante porque máximo nos acepta 2.22. O sea que nos acepta todo lo que sea al 0.5, al 1, al 1.7. Y eso cómo va a disminuir? Siempre que sea a más años. A más años, menor la tasa anual, porque de precio más poquito cada año. Bien. Entonces, por ello, usted puede irse más allá de los 45 años. Estamos dentro de la regla fiscal y para también eliminar esos dobles procesos operativos de conciliar lo contable y lo fiscal, pues nos alineamos. No, incluso no solamente por eliminar esos dobles procesos, es que incluso desde el inicio, el 137 está diciendo, es que su vida útil fiscal es la contable. Desde allí ya nos está diciendo entonces que para todo lo que sea menor a las limitantes, tenemos que irnos por lo contable. No hay de otra. ya. Listo, gracias. Listo, Salomón. Muy válida la pregunta. Tenemos otra pregunta de Anadexi. La depreciación aplicada a ese valor revaluado, ¿cómo afecta la diferencia temporaria? Bueno, lo veíamos, Anadexi. Lo veíamos en el caso que esa diferencia en la depreciación era la que multiplicado también por el 10% era lo que ajustábamos en el impuesto diferido pasivo de ese periodo. Entonces, afecta el saldo por impuesto diferido, que era la segunda vía por la cual podíamos llegar a ese ajuste, ¿no? Entonces, eh, es, es, creo que ese es el enfoque de la pregunta. Si no, pues me la puede volver a formular, ¿vale? Bueno, vamos a ver qué otras preguntas tenemos. ¿Qué criterio debemos aplicar para decidir si un registro contable originado por el análisis del impuesto diferido debería afectar el ERI o el ORI? Si la diferencia temporaria está afectando un componente distinto al ERI, no debemos afectar entonces el ERI. Por ejemplo, en este caso, la revaluación afecta el ORI. Entonces, llevamos el efecto fiscal por impuesto diferido al ORI, no al ERI. Ese es el criterio. Bueno, ¿qué otras preguntas tenemos por acá? Si en la depreciación se venía aplicando un método diferente y ahora se aplica a otras tarifas fiscales, ¿cómo se homologa para que sea válido? Eh, a ver, voy a volver a leerla. Si en la depreciación se venía aplicando un método de depreciación y ahora se aplica a otras tarifas fiscales, ¿cómo se homologa para que sea válido? No, Anaexi. Según entiendo, el cambio de método de depreciación, si estás cambiando de método de depreciación, sí o sí, de todas formas, la DIANTE te pone este limitante. Máximo, en el caso de edificios, 2.22. Bien. Entonces, de allí que si estás teniendo una menor tasa, puedes incluso alinearte con lo contable, lo que decíamos con Salomón. Entonces, si tenemos una menor tasa es porque estamos teniendo una vida útil mayor y muy probablemente entonces pues tenemos que estar alineados con lo contable, porque ese es el principio, que lo contable esté alineado con lo fiscal siempre que no exceda esas tasas. Bueno. Buenos días, pero al llevar esa diferencia a rendimientos o utilidades acumuladas, ¿se estaría trasladando esos impuestos a los socios? Y, sería un efecto secundario. No puedo ver aquí el nombre, Juan Quiroz, creo, Juan. Sería un efecto secundario. Aquí lo que estamos velando es porque al socio no solamente lo perjudiquemos por el efecto de la mayor depreciación contable de ese avalúo, sino que sea transparente por cuanto también tuvo una ganancia que está en el ORI, entonces la estamos realizando y por ello se computa con ese gasto. Bien. Y, habría que ver el efecto secundario, como lo menciona usted, del artículo 49
porque eventualmente pues eso entra a ser parte de las utilidades que estarían distribuibles para ellos. Y bajo ese sentido, entonces tendríamos que revisar ese efecto secundario de lo que le sería agradable al socio, de lo que iría incluido como la utilidad distribuible al accionista. ¿Bien? Bien, Anaexi, esa era, bueno, entonces la entendí bien. Bueno, muchas personas agradeciendo allí. Gracias, Irma, a usted por el espacio. Miguel nos estuvo acompañando hoy, Miguel Ángel Díaz. Ok, gracias a ustedes. Gracias, Janet, a usted también. Gracias a todos los que nos acompañan en estos espacios. No sin antes también querer terminar diciendo y recordándoles que tenemos hasta el 3 de octubre la fecha para que puedan participar por la beca de hasta el 100% de las clases asincrónicas en nuestro taller preparatorio para la presentación del examen internacional de NIF plenas que postula ACCA. Bien, entonces recuerden, quienes son nuevos, pues quiero de pronto ampliar un poco más la información. Tenemos una metodología asincrónica donde ustedes toman las clases de preparación para el examen internacional en NIF plenas a cualquier hora y desde cualquier lugar con conexión a internet, porque las clases ya están grabadas. Y no solamente le damos clases de NIF plenas allí incluidas, sino también le damos acceso a clases de NIF pymes. Pero ojo, el examen sí es en NIF plenas, porque ACA no certifica en pymes. Actualmente solamente está certificando en plenas, que ya hablamos de la importancia, ¿no? De por qué ver desde arriba y no de abajo hacia arriba. Entonces, aún así, pues le entregamos un componente de pymes para que también sea integral el conocimiento. Entregamos 20 horas de pymes y 48 horas de plenas en la categoría 2 de este taller. Y como son 100% asincrónicas, se puede llevar hasta el 100% del valor de esas clases porque quienes participan en este sorteo del sábado 10 de octubre son las personas que primero se inscriben antes del 3 de octubre con un 40% del valor de la inversión. Y segundo, que quien salga beneficiado se lleva hasta el 100% del valor de las clases asincrónicas. Entonces, en el caso de categoría 2, que es 100% asincrónica, pues puede salir becado porque únicamente se tendría que preocupar usted por el valor del examen, que son aproximadamente 600,000 con el Instituto Nacional de Contadores Públicos o con nosotros también, que pudiese comprarlo, somos intermediarios. Con el INSP tenemos convenio, entonces de allí que únicamente se tendría que preocupar por asumir ese costo del examen. Nosotros le devolveríamos, si sale beneficiado, en el 100% del valor de las clases, excepto pues en un porcentaje de una comisión financiera que nos retiene la pasarela de pagos, que es, no pasa del 5%, ¿bien? Pero pues sería prácticamente el 100% el que le devolveríamos. Ese sorteo se hace en línea ese día, el sábado 10 de octubre, luego el webinar, así como lo estamos haciendo hoy. Incluimos acá los nombres de ustedes, por ejemplo Luz, por ejemplo Miguel, por ejemplo Oscar, por ejemplo Isaac, y él aleatoriamente, por ejemplo, aquí escogemos sorteo beca 100%, y él aleatoriamente entonces escoge el ganador. Veamos que si no van a ser 1,000 o 2,000 estudiantes los que van a participar, máximo van a ser unos 40, creemos. Entonces, con ello, pues, para decir que la probabilidad de que cada uno salga beneficiado es alta, porque entre menos participantes, entre menor sea la población, mayor la probabilidad de que sea que ustedes puedan ganarse esa beca, ¿bien? Entonces, así hacemos el sorteo en vivo, escogemos número de ganadores, un ganador, le damos confirmar y asumiendo que este fuera el sorteo, entonces él elige cuál es el ganador y ese mismo día sabemos quién es el becado del valor de las clases asincrónicas. En este ejemplo fue, por ejemplo, Isaac. Así mismo ustedes lo van a ver ese día, de forma que le decimos a Isaac, cualquier abono que nos hubiese dado el 40%, tómelo, simplemente tiene ya acceso a las clases sin ningún costo, solamente ahorre para el examen, que son 600,000 y nada más. Bien, también se lleva nuestro PDF digital con el análisis de preguntas ACA, se lleva nuestro acompañamiento paralelo en los 3 intentos del examen de ACA, que somos los únicos dándoles acompañamiento en esa presentación del examen, que son hasta 3 intentos.
¿Qué es ese acompañamiento paralelo? Que ustedes, con el conocimiento que adquieren en las clases asincrónicas, con la lectura del PDF, les quiero proyectar quizás un poco rápido qué es ese PDF para que ustedes lo conozcan. Pues no en detalle porque es un entregable premium y que solamente quienes se inscriben pues tienen conocimiento de ese material. ¿Dónde lo tengo? Lo tengo por acá. Tan solo un momento. Acá está. Es un ebook con 80 preguntas de ACA, con la sugerencia, la respuesta y el análisis teórico-práctico de esa respuesta. De forma que con todo eso reunido, ustedes presentan el primer intento, van tomando primero pantallazo de lo que van respondiendo, de forma que si luego al final ACA, ACCL dice que no fue positivo el resultado, se necesita que sea mayor al 50%, pero si aún así ACCL dice que no es mayor al 50%, retroalimentamos para que usted tenga conocimiento de en qué falló y poderlo lanzar al segundo intento. Somos los únicos dando ese acompañamiento, como lo decimos. Afuera, de pronto, otras propuestas de valor lo preparan, le entregan el examen, pero no van hasta ese punto de incluso retroalimentarlo sobre lo que usted contestó y que puede tener en cuenta para el segundo intento. Queda en manos de usted seguir estudiando por su cuenta propia, seguirse esforzando pues para no perder la inversión, porque si llega al tercer intento y no ha pasado, pues pierde la inversión, ¿bien? Y tendrá que volver a comprar el token que vale 600.000, ¿bien? Entonces, rápidamente, así por encima, les quiero mostrar cuál es ese PDF, el que tiene 80 preguntas. Fijémonos, por ejemplo, acá, es preguntas de activos, está la respuesta sugerida, el análisis desde la norma y el cálculo que fundamenta la respuesta sugerida, ¿bien? Y así por todas las 80 preguntas, ¿bien? Es un ebook que tiene incluso un costo por fuera, pero que se entrega sin costo como parte del programa preparatorio, como parte de que ustedes se preparen con nuestra categoría, cualquier categoría, en este caso la 2 o la 3, solamente que la beca, pues en su 100% va a estar para la 2 porque es la que es 100% asincrónica. La categoría 3 pues tiene componente en vivo, por ello quien se inscriba en la 3 pues también va a tener una parte de la beca, pero solamente en el valor de las clases asincrónicas de pymes, ¿bien? Por ejemplo, veamos esta pregunta. Esta es se basa en provisiones, entonces está la pregunta tal cual como la fórmula ACA, son preguntas que hemos coleccionado de exámenes donde hemos acompañado a estudiantes como ustedes y las hemos allí coleccionado, les hemos hecho un análisis de la respuesta. Si requiere cálculo, pues hacemos el cálculo, le decimos esto desde la norma, dónde se concibe, y esto pues se convierte en una herramienta que nadie más entrega, solamente nosotros, para que ustedes pues esa probabilidad de éxito en el examen sea muy cercana al 100%. Entonces, recordarles eso, tenemos hasta el 3 de octubre, alguien me preguntaba en el chat cómo se participa, Luz, hasta el 3 de octubre con el 40% del valor de inversión de su categoría de interés. Hay 3 categorías, si usted se registró, Luz, muy probablemente marcó cuál categoría le interesaba y de la academia la llamamos, ya sea nuestro coordinador, directora o quien le habla, el profesor principal de la academia, Fabián, o Argenis Benavides o Oscar Vega, a contarle un poco más de qué se trata, ¿bien? Entonces, es simplemente abonando el 40% de ese valor de la inversión de la categoría y participa en el sorteo del 11 de octubre, del 10 de octubre, perdón, para que pueda tener esa probabilidad de acompañarnos en el sorteo y que salga que sea muy probable que se lleve esa beca, ¿bien? Keila, gracias por el comentario. Keila hace parte de nuestro último grupo de preparación para la obtención de la certificación. Entonces, aquí tenemos algunos estudiantes de ese grupo de preparación, entonces qué bueno que nos acompañes, Keila. Entonces, dejarles la invitación para que se programen para de aquí al 3 de octubre con ese 40% y que puedan estudiar para prepararse para la obtención del certificado internacional. Les deseo un feliz día, feliz fin de semana y muchas gracias por este espacio. Gracias, feliz fin de semana, Fabián. Gracias, John. Gracias, John.